Quinex. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su participación. Muy bien, vamos a retomar entonces. Teníamos al señor Piumato para hacer uso de la palabra. Si ya está conectado, le damos el uso de la palabra y la bienvenida. Adelante. Buenos días, compañera senadora. Buenos días a todos los senadoras y senadores del Senado Nacional. Agradezco la invitación a exponer, no sin decir, digamos, el desagrado, ¿no?, que tenemos los trabajadores judiciales por no haber sido partícipes de la discusión previa. Yo, como dirigente sindical y como peronista, creo en la concepción de la participación de los trabajadores en el destino de sociedad y la participación organizada en la gestación de todas las políticas que tienen que ver con la vida nacional en conjunto y, en particular, en este caso, en el ámbito de la justicia. Desgraciadamente, esperábamos que el presidente cumpliera con su palabra y la ministra de Justicia también, cuando estuvo en la CGT y prometió el presidente que los trabajadores iban a ser consultados. No ahora, en breves minutos, cuando ya está todo el proyecto, sino inicialmente. Incluso en la reunión que tuve con la ministra de Justicia le planteé, porque se hablaba de la reforma judicial, lo importante que de una vez por todas encaráramos en la Argentina una reforma judicial integral que sí es necesaria, donde generemos un plan estratégico partiendo de la realidad que tenemos y apuntando a la justicia no que quieren algunos dirigentes, sean políticos, sindicales, sino la justicia que está necesitando el conjunto del pueblo argentino y que cumpla con eficacia el rol que está establecido en la Constitución Nacional, que es de dos sentidos fundamentales. Por un lado, debe controlar a los otros poderes del Estado. Y el segundo es la última esperanza del ciudadano común ante un derecho conculcado. Desgraciadamente, desde la vuelta a la democracia, todas las reformas que se han hecho no han ido en el sentido, y podemos decir que desgraciadamente la justicia se ha ido deteriorando. Ese plan estratégico que planteamos debe tener todo en cuenta, todos los aspectos en cuenta, desde el perfil del juez, qué tipo de juez necesita la Argentina para cubrir, cuáles son los parámetros que tiene que tener ese juez. Yo creo, como decía Perón, que un juez no solo debe atenerse a la fría letra de la ley, sino debe tener sensibilidad, debe muchas veces fallar con el corazón para revertir situaciones injustas o arbitrarias. Pero creo que fundamentalmente todo juez y la justicia debe tener por rumbo no solo el Convenio Interamericano de Derechos Humanos que plantea la progresividad de los derechos, sino también los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son firmados por la Argentina y que muchas políticas de Estado hoy no se están cumpliendo. Entonces, esa participación, ese plan estratégico, quiere decir dónde estamos. Y hoy estamos en una situación de emergencia judicial. Los edificios se caen en todo el país. Es una situación imposible. El sistema de gestión informática no funciona, está colapsado. Esto lo ha admitido por unanimidad el Consejo de la Magistratura a comienzo de octubre del año pasado, pero también hay una situación de colapso en los juzgados, en los tribunales, no solo en los que entran en el plano que se plantea esta ley. Por eso creo que es un error encarar una reforma que tiene que ver, como todas las que ha habido ahora, con una intención específica del gobierno de turno, y cuando no una reforma judicial no responde a las necesidades del conjunto de la sociedad, no es una política de Estado. Y hoy necesitamos una política de Estado que nos diga que en 3, 4 o 5 años vamos a tener en todos los fueros la justicia que está esperando nuestra sociedad. Y estoy seguro que si encaramos ese tema, que es la planificación, algo que también es central en el peronismo argentino desde Perón y Evita con los planes quinquenales y el plan trienal, si encaramos esa planificación, toda la sociedad va a saber en qué camino
vamos dirigiendo nuestros objetivos. En particular de este proyecto veo otro defecto, es decir, la inconsultez. El segundo defecto es la inoportunidad. Estamos en pandemia. En ninguna nación del mundo en los parlamentos están discutiendo reformas judiciales. Hoy las prioridades son otras. Son otras. Hoy hay que discutir realmente las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo, acorde este drama, que ya estábamos en crisis ante la pandemia, y este drama agudizó esa crisis. Esas son las prioridades que tendrían que estar todos los representantes de nuestro pueblo abocados. No es casual que en ningún lugar del mundo esté discutiendo esto, porque esto merece realmente otro marco y otro tema de discusión. Se hablaba, yo escuchaba a algunos que decían como positivo que esta reforma implementa el sistema acusatorio. Eso es mentira. La ley del nuevo proceso procesal penal ya está aprobada, está en curso de ejecución. Hay una comisión bicameral que ha definido la implementación en el norte argentino y estaba trabajando sobre otra implementación. Si la decisión del gobierno y del Congreso es cambiar ese orden, debería plantearlo por la comisión bicameral y decir el próximo distrito debe ser la capital federal. Y estaríamos de acuerdo. Pero en ese sentido, no solo hay que ver el número de jueces que se crean, sino tenemos que ver, analizando de la realidad de que cambia todo, cuántos juzgados de garantías tenemos que tener, cuántos tribunales orales federales tenemos que tener y cuántos fiscalías de juicio tenemos que tener. Y si todos cuentan con ese tema, yo diría que como una necesidad imperiosa, entre otras cosas, tendría que tener, hoy la justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía judicial si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado. Y eso no está, eso estaba en la ley de implementación, la ley 24.121 del anterior Código Procesal, en el artículo 80, y se creaban hasta los cargos y nunca se puso en marcha. Y es esencial para el progreso de las investigaciones que el Poder Judicial cuente con los mecanismos de investigación científica que le permita enfrentar al crimen organizado, que es lo central en materia federal. También tenemos planteos concretos. No le pido que vaya redondeando. Le sí, pido... voy a tratar, pero sabe, compañera senadora, que una justicia es una cosa grande. Nosotros para llegar a esto hicimos virtuales, ¿no? Pero consultamos a todas las regiones del país, a los judiciales de todas las regiones del país, de las 15 regionales que tenemos, que coinciden con las 15 cámaras federales y también con todos los fueros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos expresando el sentir de más de 30.000 judiciales del Poder Judicial y los ministerios públicos, tanto fiscalías o defensoría. Y evidentemente, 7 minutos, usted entenderá que no se puede reflejar a los representantes de las provincias, no se puede reflejar la realidad integral. Yo creo que cada senador conoce fehacientemente la realidad de su lugar, pero hoy estamos debatiendo una realidad que interpreta toda la geografía nacional. Así que voy a puntualizar algunos temas. En el tema no hay comprensión porque en una reforma de la justicia federal penal se toca los fueros civil y comercial y la unificación de civil y comercial y contencioso administrativo. No está claro ese tema ni se fundamenta porque no es verdad el tema de las incompetencias, que es solo el 5% de las causas de que se habla. Tampoco se justifica que se hable del traspaso, no tiene nada que ver con la justicia federal. Y es otro tema que merece un tema bien profundo, fundamentalmente porque es entregarle la justicia penal a un sistema que es absolutamente clienteril, porque el sistema de designación de jueces y de remoción de jueces en la ciudad, quien ejerce el poder, el gobierno, directamente y por simple mayoría, designa y echa jueces, con lo cual, y por eso,
no hay ninguna sanción, no hay ninguna sentencia a ningún funcionario de la ciudad que haya hecho incumplimiento o mal desempeño en sus funciones. Entonces, esto hay que decirlo. Y la gente lo que necesita, una justicia que controle a sus gobernantes. Esto es lo fundamental. Y no se da. Tampoco se da en este proyecto respecto al interior del país, que sí estamos de acuerdo con que debe haber más juzgados, pero la forma que se ha hecho realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Repetimos, antes de definir cuántos juzgados tenemos que definir, aplicando el nuevo Código Procesal, cuál es la estructura de justicia que tenemos. Y cuando definimos los costos, no solo va al sueldo de un grupo de jueces, por más importante que sea, 150 jueces, sino los lugares. Hay una justicia que está corrompida. Les podría dar 1000 ejemplos en el interior del país y en capital. Las inversiones que hay que hacer en materia de edilicia, si esto llegara a salir adelante y sin que esas inversiones nos garanticen una mejor justicia. Otro aspecto central es el referido a modificaciones que se hacen en esta ley en leyes que realmente no tienen sentido. En primer lugar, decía lo de... Tengo preguntas de los senadores y estamos excedidos en el tiempo. Redondee, no le quiero interrumpir en el uso de la palabra. Redondee para que los senadores también y senadoras puedan preguntarle. Bueno, redondeando, creo que lo sano, por las necesidades de reforma judicial que todos estamos de acuerdo, es de una vez por todas, como decía Alberto Olmedo, si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio. Tendría que convocarse a todos los sectores de la comunidad organizada judicial, a abogados, a profesionales, magistrados, fiscales, defensores, a los representantes de los trabajadores, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema, con la participación de los otros poderes del Estado, y discutir no en 10 minutos, sino acabadamente un plan estratégico que nos permita después, en función de las posibilidades de la voluntad política y las posibilidades de inversión, saber decirle a nuestra población, en 3, 4, 5 años, la Argentina va a tener el poder judicial que se merecen todos sus ciudadanos. Gracias, señor Piumato.